cuerpo exactamente igual como el nuestro. Incluso llegaron a decir que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas en el camino. Era una especie como de espíritu que se podía ver, pero no era realmente un cuerpo, hablando claramente, de carne y hueso. Eso de que comía y tal, bueno, lo hacía un poco como para no llamar la atención, pero realmente su cuerpo no era un cuerpo como el que tú y yo tenemos hoy en día. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña que Jesucristo tenía un cuerpo exactamente igual que el nuestro. Nació exactamente igual que cualquier ser humano. Tuvo una madre, tuvo un padre, comía, dormía, se cansaba, respiraba, tenía que beber agua. Podéis ver a Jesús en el camino cuando va para el norte y para en Samaria. Le pide a una mujer un vaso de agua, lo vemos durmiendo cansado del camino, lo vemos descansando, en fin, un cuerpo exactamente igual. Pero en la figura, en la persona del Señor, es algo único e irrepetible. No ha habido ni habrá nadie que en el mismo tiempo estén, digamos, coexistiendo dos naturalezas, la humana y la divina. Vemos a Jesús capaz de perdonar pecados. Los fariseos se extrañaban y pensaban que blasfemaba porque decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yo creo que a estas alturas tenemos claro que el único que puede perdonar los pecados del ser humano, ¿quién es? Es Dios. Un hombre no tiene poder, según la Biblia, para perdonar los pecados a otra persona. Jesús lo hacía. ¿Se acuerdan el ejemplo? ¿Se acuerdan el momento y el lugar? Dice la Biblia que él estaba en una casa compartiendo la palabra. De repente le bajan del techo un paralítico descolgado por unos amigos y cuando él lo ve, le dice, hijo, a ti te digo, tus pecados son perdonados. Después lo sanó, ¿verdad? Pero lo primero que hace es arreglarlo por dentro y después arreglarlo por fuera, ¿sí? Su parte espiritual y su parte física. Eso solamente lo puede hacer Dios, Él lo hacía, ¿verdad? Romanos capítulo 9 dice que Jesucristo, además lo dice categóricamente, Jesucristo es Dios, así, sin género de duda. Jesucristo es Dios. Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo decía, yo y el Padre somos uno. Así de claro. Jesucristo era capaz de hacer cosas que a los seres humanos no se nos ha permitido hacer. Como por ejemplo caminar por encima de las aguas. ¿O hay alguien aquí entre ustedes que tiene ese poder? Sería interesante que lo pudieras, no sé, demostrar, ¿no? No, yo puedo caminar por encima de las aguas. Jesús lo podía hacer. Porque Él es el creador y Él tiene poder sobre la naturaleza y no la naturaleza poder sobre el creador. Jesús era capaz de multiplicar con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Él era capaz de multiplicar. Ese poder tú y yo no lo tenemos. Jesús era capaz de transformar elementos. No sé, convertir el agua en vino. Y no convirtió el vino en agua porque no fue necesario, pero en un momento determinado Él convirtió dos elementos que no tienen nada que ver ni en olor, ni en sabor, ni en color, ni en gusto. Él lo hizo en décimas de segundo. Convirtió el agua en vino. Porque Él tiene poder para transformar. Es decir, lo que Él hacía, ningún profeta del Antiguo Testamento lo hizo. Y mira que en el Antiguo Testamento hubieron profetas que hicieron cosas tremendas. Dice la Escritura que los milagros que Moisés logró hacer a través de los muchos años que estuvo, digamos, dirigiendo el pueblo de Israel, dice que no ha habido ningún otro profeta que se levantara con tanto poder y con tanta autoridad como Moisés. Fue, digamos, el más grande de todos, pero Jesús lo superó, evidentemente, ¿no? Jesús llegó un día a decir que Él era antes de Abraham. Lo leía recientemente y le dijeron, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es posible que tú hayas conocido a Abraham y que incluso te atrevas a decir que tú eres antes de la existencia del patriarca Abraham? Y dice, pues yo soy antes que Abraham. Juan lo define como el verbo, como la palabra encarnada, como la palabra humanada, la palabra hecha carne. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces vemos al Señor Jesucristo con atributos divinos, capaz de perdonar pecados, caminar por encima de las aguas, transformar elementos, multiplicar panes y peces, etcétera, etcétera. Capaz de leer los pensamientos de la gente. Dice, ¿por qué caviláis contra mí en vuestros corazones? Sí, lo vemos en un cuerpo que come, que respira, que incluso murió, que tuvo que resucitar, que sudaba, que sangraba, etcétera, pero nunca dejó su divinidad. Evidentemente, como ser humano estaba tremendamente limitado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En aquellos tiempos, y vamos a leer ahora un poquito,
En aquellos tiempos los agnósticos decían que lo que tiene que ver con la materia, lo que tiene que ver con el cuerpo es malo, es negativo. Y por eso ellos incluso se flagelaban y se torturaban porque decían que todo lo que tiene que ver con la materia, todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo. Los griegos llegaron a decir que la cárcel que encierra el alma es el cuerpo. Por eso muchos de ellos menospreciaban el cuerpo. Sin embargo, la Biblia dignifica el cuerpo del ser humano, tanto el del hombre como el de la mujer, evidentemente, ¿no? Llega incluso a declarar que el cuerpo físico, material del ser humano es el tabernáculo, es el templo donde Dios ha decidido vivir. Dios a lo largo de la historia decidió vivir en diferentes lugares. En un momento de la historia decidió vivir en una carpa, en un tabernáculo, en el desierto, portátil, ¿no? Que se levantaba y se volvía a montar rápidamente. Y Él decidió vivir como todo el pueblo. Ustedes viven en carpa, yo quiero otra para mí. Cuando el pueblo entra a la tierra prometida y pasan de ser peregrinos en el desierto y comienzan ya a construir sus casas, Él dice, constrúyame otra para mí, yo quiero poner mi gloria entre mi pueblo, ¿verdad? Pero ya no está ni en un tabernáculo, en una tienda de campaña portátil, ni en un templo. Pero dice, pero ahora yo estoy en cada uno de ustedes, porque ahora he decidido morar, he decidido vivir en los corazones de aquellos hombres y mujeres que han puesto su vida en mis manos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde es muy interesante porque las expresiones que emplea aquí el apóstol Pablo son tremendas. Ahora comentábamos Elena y yo en casa ayer o hoy a la mañana, la Biblia es un libro tremendamente profundo, sin lugar a dudas, pero yo creo que no hay términos en nuestro idioma, por lo menos, lo suficientemente profundos como para aclarar quién verdaderamente era el Señor Jesucristo. Porque nuestro idioma es un idioma muy limitado. Por eso quiero explicar lo de las versiones. A veces ustedes habrán notado, el domingo pasó, no sé si se dieron cuenta, el domingo pasó que la lectura que se leyó en la iglesia, lo que se ponía en la pantalla, a veces no coincidía exactamente las mismas palabras con la persona que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque en español, como en muchos idiomas, hay muchas formas de decir una cosa. Entonces depende del autor, depende del traductor. Podemos decir de una forma o podemos decir de otra forma. Estamos diciendo lo mismo, pero no habla igual un venezolano con colombiano. No habla igual un canario con catalán. No habla igual un boliviano que un argentino. O sea, hay diferentes expresiones. Todos hablan el mismo idioma, pero cada pueblo, cada cultura, cada lugar, cada momento de la historia, pues tiene expresiones que van cambiando. El idioma no es algo muerto, el idioma es algo vivo, va cambiando de generación en generación. Cada cierto tiempo, pues la Real Academia Española tiene que introducir palabras y tiene que introducir términos que hoy en día son normales, pero que en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos esas palabras ni existían. Es que ni existían, ni se sabía lo que era eso. Sin embargo, hoy en día hay que dar una definición, hay que dar una aclaración a palabras que se usan todos los días, pero que en aquellos tiempos, repito, ni existían. Entonces a veces hay que, entre comillas, inventar. Incluso a veces nosotros en nuestro idioma hemos adoptado palabras de otro idioma. En la informática ni te cuento. La informática está llena de términos que son ingleses, son términos que no son españoles, pero que de alguna manera ya forman parte de no sé, software. Tantas palabras, no vamos a estar ahora perdiendo el tiempo en eso, pero tantas palabras que todo el mundo o mucha gente sabe lo que significan, pero que sin embargo hasta hace pocos años la gente no entendía. Entonces por eso no es lo mismo coger una Biblia del siglo XIX que leer una Biblia del siglo XXI. El mensaje es el mismo, pero la forma de clarificar el mensaje evidentemente va cambiando y hay que adaptar el lenguaje a los tiempos, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo le decide escribir una carta a nuestros hermanos, a la iglesia local de los hermanos de Colosas, pues ahí había unos problemas particulares que curiosamente a lo largo de la historia se han ido repitiendo. Entonces, en los apuntes que ustedes han recibido en esta tarde, perdonen la letra tan pequeñita, yo sé que algunos dirán, madre mía, yo esto no lo veo. Es que lo quise hacer grande y mira cómo salían los folios, salían unos folios enormes. Entonces, si quieren sigan la lectura. El resto de los comentarios de este capítulo, del versículo 15 al 23, está todo explicado aquí. No tiren estos apuntes, léanlo frecuentemente, porque hay expresiones que necesitamos saber qué es lo que realmente quiso decir el autor.
solamente me quiero parar en algo, y es que a Jesús se le llama, por ejemplo, en el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15 en vuestra versión? ¿Lo podéis ver ahí un momentito? Colosenses 1:15, ¿qué dice? Leerlo juntos en altavoz, por favor. La semana pasada definimos un poco el tema de lo que era imagen, ¿se acuerdan? Hablamos de la imagen, la semejanza. Dijimos que son términos que no tienen nada que ver con el aspecto físico de una persona. Toar es la palabra que se emplea cuando se quiere hablar de apariencia, de forma, de figura. Pero cuando la Biblia habla de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no significa que físicamente el hombre se parece a Dios, nada que ver. En absoluto, se refiere a sus atributos, se refiere en cuanto a sus características, es un ser inteligente, capaz de razonar, de pensar, de tomar decisiones. Por eso Dios le daba órdenes al ser humano y nunca le dio órdenes y mandamientos y estatutos y preceptos a los animales, ¿verdad? Porque la capacidad de razonar del hombre evidentemente es superior a la de cualquier animal. El animal no razona, no piensa, no medita, no es capaz de hacer un poema, de hacer un argumento filosófico. El ser humano puede jugar con las palabras, en fin, tiene una capacidad superior, evidentemente, ¿no? A todo eso se refiere la Biblia cuando habla de imagen y semejanza. Cuando la Biblia dice que Jesús era la imagen de Dios, no significa que tú veías a Cristo y veías la cara de Dios, ¿eh? No significa que físicamente Jesucristo se parecía a Dios, porque Dios, dice la Biblia, dicho sea de paso, Dios no tiene aspecto físico. ¿A quién se parece Dios? ¿Dios es blanco o es negro? ¿Es alto o es bajo? Es que no tiene nada que ver. Esos argumentos, esos adjetivos, no tienen nada que ver con Dios. Dios no es ni alto ni bajo, no está ni de pie ni sentado, no está ni aquí ni allá, no entra y sale. No está un día alegre y otro día triste. Dios es un Dios inmutable, es un Dios que es totalmente, desde mi punto de vista, totalmente imposible por muchos argumentos, por muchas explicaciones, por muchos adjetivos que utilicemos. Sinceramente, todos se quedan cortos, Yo pienso que a lo largo de la historia, el hombre que el mejor definió a Dios fue un rabino llamado Maimónides. Hay un libro extraordinario que él escribió en el siglo XII, el Guía de los Perplejos, donde él habla él define la esencia de Dios, y yo no he conocido a nadie, ni he leído ningún libro que explique la esencia de Dios tan profunda y al mismo tiempo tan clara como la define este hombre, ¿no? Él, por ejemplo, dice que Dios no tiene peso ni medida, Dios no tiene forma ni figura, Dios no es un Dios que se puede comparar con atributos humanos, pero claro, algunos dirán, pero la Biblia habla de los ojos de Dios, la Biblia habla de la mano de Dios, la Biblia habla de la espalda de Dios, dice que Moisés le vio la espalda a Dios, la Biblia habla de la boca de Dios. Eso es lo que se llama antropomorfismos, ¿eh? Es atribuirle a Dios o utilizar elementos humanos para hablar de lo que Él hace o hablar de lo que Él es. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Te imaginas dos ojos así? Por las calles, por las plazas, por las montañas, dos ojos. Hombre, eso no se puede traducir literalmente, porque los ojos del Señor que recorren toda la tierra, ¿qué es lo que quiso decir el autor? Que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo. No es que sus ojos literalmente van por la calle así buscando, ¿verdad? Porque si fuera así, literalmente quiere decir que si los ojos de Dios están en aquella dirección, ya no están en esta. Si está mirando hacia la derecha, ya perdió la visión de la mano izquierda. Por lo tanto, no es algo literal, ¿verdad? Así que eso es lo que la Biblia, ya digo, se llama antropomorfismo. Es utilizar un lenguaje humano para definir o para explicar más o menos un concepto de tipo espiritual. Eso es al mismo tiempo lo que es una parábola. La Biblia está llena de parábolas. Ustedes pueden leer los evangelios. Dice, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Está llena de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es un ejemplo. Es un ejemplo de algo conocido, ¿verdad? Una oveja, una semilla, un chico que se pierde, etcétera, para explicar un concepto espiritual que, utilizando ese ejemplo sencillo, la gente puede entender más o menos, repito, lo que es el reino de Dios, lo que es el amor de Dios, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, lo que es la generosidad, la hospitalidad, etcétera, 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 ¿verdad?
Entonces vamos a leer algunas frases de aquí, de la primera página. Ahí en la primera página donde pone los pensadores equivocados. ¿Lo veis? Disculpen que todos no tengan los apuntes, pero después si queréis podemos hacer fotocopias, porque es muy bueno que todos tengan estos apuntes y los leas y los repases, porque tenemos que profundizar y crecer en nuestro conocimiento de Dios. Dice así: uno de los hechos de la mentalidad humana es que uno no piensa más de lo que se ve obligado a pensar. Hasta que uno se encuentra con que otros se oponen a su fe y la atacan, no se pone a pensar en sus implicaciones. A veces nosotros no nos rompemos la cabeza con preguntas que el mundo se hace, ¿verdad? Ni pensamos en eso. Pero, ¿verdad que cuando te hacen una pregunta que en ese momento no sabes qué decir, dices, ay, pues tengo que estudiar, tengo que preguntar, porque a mí nunca se me había pasado por la cabeza que alguien me hiciera esa pregunta? Claro, generalmente, salvo excepciones, la gente suele preguntar más o menos lo mismo. Pero cuando te pasa a ti, que te preguntan por primera vez, y si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren los niños de hambre? Yo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Verdad? O si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tal y tal otra cosa? Entonces, a veces es bueno que nos hagan preguntas que en el momento no sabemos qué decir o qué responder, para que eso nos lleve a buscar de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estáis mirando a mí o estáis mirando a los que entraron? Estáis mirando aquí, ¿verdad? Bien, perfecto. Hasta que la iglesia se vio confrontada con alguna herejía peligrosa, no empezó a darse cuenta de las riquezas de la ortodoxia. Es característico del cristianismo que siempre puede producir nuevas riquezas para hacer frente a una nueva situación. Es bueno que en algún momento de tu vida alguien, un amigo, un vecino, un familiar o quien sea, te haga una pregunta que tú digas, mira, sinceramente en este momento no tengo ni idea qué decirte. Y tienes que acostumbrarte a decir, en este momento no sé qué decir. Déjame que estudie, déjame que prepare, déjame que pregunte, etcétera. Pero no pienses que todo lo que te va a preguntar la gente vas a tener la respuesta inmediata. De hecho, ustedes saben que hay unas chicas en la Biblia que eran las famosas, en su día hablé de ellas, ¿no? Las hijas de Zelofajat, que vinieron un día a Moisés y le hicieron una pregunta a Moisés, el gran varón de Dios, y Moisés dijo, tengo que orar, tengo que consultar con el Señor, porque ni Moisés en ese momento sabía qué responderle a estas chicas. ¿Qué te parece? Preguntas que a ningún hombre jamás le había hecho a Moisés. Estas chicas se atrevieron a hacerla a Moisés y lo dejaron con la boca abierta, no sabía ni qué responder. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Cuando Pablo le escribió a los colosenses, no estaba pensando en el vacío. Se puso a escribir, como ya hemos visto en la introducción, habla de los capítulos anteriores, para salir al paso de una situación bien definida. Escuchen, había una tendencia de pensamiento en la iglesia primitiva que se llamaba el gnosticismo. Sus seguidores, los gnósticos, lo que quiere decir poco más o menos los intelectuales o los libre pensadores, estaban insatisfechos con lo que consideraban la ruda sencillez del cristianismo y querían convertirlo en una filosofía que pudiera estar en línea con los otros sistemas filosóficos del tiempo. Es decir, para algunas personas nuestra fe es tan sencilla que no les cabe en la cabeza. En aquella época los filósofos, y en Atenas estaba lleno de filósofos. Cuando Pablo fue allí, madre mía, se encontró con los, ustedes pueden encontrar en el libro de los Hechos, con los atenienses, los estoicos, los epicúreos, toda aquella gente que para decir que estos blancos daban 40 vueltas y preguntaban y preguntaban y preguntaban. Pues cuando empezó el cristianismo a difundirse y a extenderse el evangelio por todo el mundo conocido, pues estos gnósticos no daban crédito a que todo fuera tan fácil y todo fuera tan sencillo. Ellos querían complicar las cosas. Por eso Pablo tiene que escribir muchas cartas para responder y debatir correctamente a esta gente, ¿no? Ahora bien, Dios es espíritu y por lo tanto absolutamente bueno y la materia absolutamente mala, según decían ellos. De ahí que se deducía que el Dios verdadero no podía tocar la materia y por lo tanto no era el agente de la creación. Así es que los gnósticos creían que Dios había producido una serie de emanaciones, cada una más lejos de Dios que las anteriores,
hasta que por fin hubo una lo suficientemente distante de Dios para poder tocar la materia y crear el mundo. Fíjese cómo se complicaba la vida a la gente. Ahora, hay no es una ciencia, porque realmente no es una ciencia, es muy difícil definir realmente lo que es, pero la Cábala o la Kabbalah, que es una interpretación mística de la Biblia, ellos tienen lo que se llama el árbol de la vida, que consiste en una serie digamos, como de emanaciones, una serie de puentes, una serie de estaciones entre Dios y el hombre. Ponen el ejemplo, decir, bueno, imagínense que ahí en las Caletillas hay una estación eléctrica, ¿sí o no? Todo la hemos visto. Esa estación eléctrica produce 1 millón de vatios. Y salen cables de la estación eléctrica de Caletillas, pues a todas partes, incluido llegan aquí a Santa Cruz. La luz que está entrando en este momento en este salón no es 1 millón de vatios. Si aquí entrara 1 millón de vatios, salimos todos por los aires, todos reventaríamos. Si pusiéramos ahí un micrófono, una guitarra, un teclado a la pared y le sale 1 millón de vatios, pegaría una explosión que saldría el edificio por las nubes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por el camino van poniendo transformadores y van bajando de 1 millón a 100.000, de 100.000 a 50.000, de 50.000 a 20.000, de 20.000, y así van bajando, y van como bajando la potencia para que cuando llegue al hogar de cada uno de nosotros, todos nuestros aparatos funcionan a 220. Entonces, lo que sale de la estación central no es lo que nos llega a la casa, es una mínima parte de lo que sale. Siempre tiene que salir más de lo que llega. Si sale a 220, no nos va a llegar a nosotros a 1 millón, pero a la inversa sí. Entonces, algunos creen que Dios es tan poderoso, tan grande, tan sublime, tan magnífico, que es realmente imposible llegar a tener comunión y relación con ese Dios, porque como que nos mataría. ¿Qué es lo que hacen? Ellos van por el camino, para explicarnos, ¿no? Ellos van por el camino diciendo que, bueno, Dios se manifestó en esto, y esto en esto otro, y esto en esto otro, y esto en esto otro, y Cristo, según los gnósticos, fue una de las manifestaciones o emanaciones de Dios, la más distante, y por eso Él podía tener un cuerpo, pero realmente no era un cuerpo como el que dijimos al principio. Todo esto es una auténtica barbaridad. Algunos dirán, pero ¿cómo la gente se puede complicar tanto la vida? Pero esto fue antes del año 100, después de Jesucristo. Imagínense, si estas cosas no se aclaran al momento, si el apóstol Pablo, con la sabiduría y el conocimiento que el Señor le dio, no fuera capaz de taparles la boca, de hacer lo que se llama apologética, si defender correctamente los principios bíblicos, en el año 2015, siglo XXI, el evangelio estaría totalmente distorsionado y no tendría absolutamente nada que ver hoy el evangelio con el evangelio que predicaba Jesucristo y los discípulos. Por lo tanto, se tuvo que defender la fe en aquel momento, se tuvo que aclarar las cosas, y gracias al Señor tenemos, por ejemplo, la carta de los Colosenses, que va en una línea, la carta a los Efesios, la carta a los Tesalonicenses. ¿Por qué hay tantas cartas? Porque en cada congregación surgían diferentes opiniones o diferentes herejías. Por ejemplo, en Colosas decían que una de las formas de acercarnos a Dios es adorando a los ángeles. Ya parece que se ha ido a la moda, pero hubieron unos años, aquí en Canarias por lo menos, en los que en algunas farolas se veía pegados unos papelitos donde daban cursos para que la gente pudiera contactar con su ángel particular y ese ángel le llevara a Dios y de esa manera no ir directamente a Dios porque es demasiado poderoso, pero a través de un ángel como que se baja la intensidad. Se puso de moda el famoso libro o el famoso curso de milagros, ¿verdad? Donde la gente podía, entre comillas, producir con una serie de técnicas y con una serie de historias sus propios milagros, autosanarse, autoliberarse, y ahí surgieron buenos pensamientos, la famosa nueva era, donde ellos dicen que el hombre es como un ser que tiene dormido, tiene como atrofiado una serie de valores, una serie de capacidades que el pecado ha apagado, pero que con una serie de clases y de principios y de no sé qué y no sé cuánto, ya no hace falta ni ir al médico ni que nadie ore por ti, sino que tú te puedes autosanar, porque tú eres una especie como de Dios en miniatura, una especie de ser tremendamente poderoso pero atrofiado.
apagado, dormido, porque el pecado te ha, digamos, dormido esas capacidades espirituales. Y bueno, y la gente se complica la vida de una manera... Con tal de no ir a Dios, con tal de no buscar al Señor, son capaces de buscarlo donde sea. Y por eso el apóstol Pablo fue un hombre muy usado, no solamente para extender el Evangelio que nos ha llegado a nosotros exactamente igual, sino también para decirle a aquella gente las barbaridades que decían y para que hoy en día tengamos respuestas ante estas barbaridades. Entonces vamos a seguir leyendo un poquito y después nos vamos a meter en el pasaje. Los gnósticos llegaban todavía más lejos. Estamos en la primera página de los apuntes que les di. Conforme las emanaciones se fueron distanciando de Dios, se volvieron cada vez más ignorantes de Él. Y en las emanaciones más distantes se daba no solamente la ignorancia de Dios, sino la hostilidad hacia Él. Los gnósticos llegaban a la conclusión de que la emanación que creó el mundo desconocía y era hostil al verdadero Dios. Y algunas veces hasta identificaban esa emanación con el Dios del Antiguo Testamento. Eso tenía ciertas consecuencias. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando el hombre no tiene una relación directa con Dios, cuando el hombre busca en fuentes equivocadas, es como lo que decía el profeta Jeremías: ustedes están buscando en cisternas rotas que no retienen el agua, y por eso cuando llegan a una cisterna rota la encuentran vacía. Hay una búsqueda sincera, pero el camino es un camino equivocado. No todos los caminos llevan a Dios. Eso tienes que tenerlo clarísimo en tu vida. No es que, bueno, da igual, iglesia evangélica, católica, musulmana, budista, nueva era, da igual, total, todos los caminos llevan a Dios. Es que eso no es lo que dice la Biblia. Mira, a lo largo de la historia, siempre el deseo del Creador, el deseo de nuestro Dios fue tener comunión con el hombre. Dios hizo todo lo habido y por haber, todo lo impensable, para que el hombre se acercara a Dios. El hombre como que hacía todo lo contrario para alejarse del Señor. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en el Antiguo Testamento hay un varón de Dios, un hombre que se llamó Jacob. Conocemos también su nombre como Israel. La Biblia dice que él una noche se echó a dormir. Estaba durmiendo al aire libre. De repente él tiene un sueño donde ve una escalera. Una escalera que tiene la parte de abajo en la tierra y la otra punta, al otro extremo de la escalera está en el cielo. Él dice que ve ángeles que suben y que bajan. No dice que bajan y suben, sino ángeles que suben y bajan. Él entiende en ese sueño, que es muy profundo para decirlo así en breves palabras, él entiende que el cielo se quiere acercar al hombre. Él entiende que el Creador quiere volver a tener comunión con el hombre. El hombre la cortó, el hombre se desconectó de Dios, el hombre se independizó de Dios, para que me entiendan. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de rebelarse, de separarse de su Creador. ¿Por qué Dios lo hizo así? Solo Dios lo sabe. Pero una de las razones elementales y básicas de por qué Dios le permitió al hombre rebelarse contra su Creador es por una sencilla razón. Porque Dios no quiere amor a la fuerza. Si tú no me amas, yo no te voy a obligar a que lo hagas. Si tú no me quieres servir, yo no te voy a obligar a que me sirvas. Si tú no quieres estar conmigo, yo no te voy a obligar a que estés. Yo te voy a crear con la capacidad de rebelarte, con la capacidad de distanciarte de mí. Y el hombre utilizó esa capacidad como ser perfecto que era, porque si no tenía esa capacidad, luego no es perfecto. El hombre utilizó ese libre albedrío, esa capacidad y se desconectó de Dios. Claro, las consecuencias fueron terribles. Dios le dijo, bueno, pues si en este lugar que yo lo he creado para ti y no tienes que hacer absolutamente nada para subsistir, sino que yo te lo he dado prácticamente todo hecho. Fijaros que el hombre ni tenía, hermanos, que matar animales para poder comer. El hombre no fue creado para matar, por eso el hombre tiene que utilizar armas. Los animales, cada uno tiene sus armas de defensas, ¿verdad? Unos tienen cuernos, otros tienen garras, otros tienen veneno. El ser humano no tiene nada, porque el ser humano no fue diseñado para matar. Por eso el hombre tiene que usar una pistola, un palo, una piedra, una escopeta, un rifle, porque el hombre no tiene la capacidad por sí misma de matar a otro ser humano, porque no tiene ningún arma poderosa. Ahora, fijaros qué interesante, cuando el hombre se desconecta de Dios,
Dios lo tiene que echar de aquel lugar perfecto y de armonía que todos conocemos como el Gan Edén, el jardín del Edén. Y cuando sale de ese lugar, él se percata, él se da cuenta de todo lo que ha perdido. Ahora el hombre tiene frío, ahora el hombre tiene calor, ahora el hombre suda. Sudar significa perder humedad, con la capacidad de poder deshidratarte. La mujer comienza a sentir dolores. La mujer no fue creada para tener la menstruación todos los meses. En el momento en el que peca, comienza a experimentar el hombre pérdida de humedad y la mujer pérdida de sangre todos los meses. La tierra se le vuelve en su contra. Los animales que antes dominaba, ahora en cierto sentido tiene que cuidarse de ellos porque le pueden quitar la vida. Y así una serie de consecuencias terribles. Pero a pesar de eso, Dios no se desentendió de la raza humana. Dios no dijo, bueno, ustedes no quieren estar conmigo, ahí se quedan. Sino que el hombre sigue, permítame la expresión, detrás del hombre, buscando al hombre. Les habla a través de Noé, pasan de Noé. Les habla a través de Abraham, pasan de Abraham. Les habla a través de José, pasan de José. Les habla a través de la ley de Moisés, pasan de la ley de Moisés. Y así a lo largo de la historia, hasta que personalmente Él se humana, Él se encarna y viene, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, ya después de tantas manifestaciones del amor de Dios y de tantas oportunidades, el hombre habrá entendido que no se puede esconder de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Matan a su hijo, creyendo que de esa manera ya Dios va a cesar en esa ansia, en ese anhelo de buscar constante y permanentemente al hombre. Nada más lejos de la realidad. Lo matan y el Padre dice en Romanos capítulo 8 que a través del poder de su Espíritu Santo resucita a su hijo al tercer día. Luego la muerte no acabó con Cristo, la muerte fue el inicio de una etapa nueva, donde ahora ya no va a estar bajo la ley de un antiguo pacto, sino la ley de un nuevo pacto. Vienen los apóstoles, vienen los discípulos, vienen los padres de la iglesia, a lo largo de la historia, siglos y siglos y siglos y siglos. Dios continuamente buscando al hombre. El hombre inventando todo tipo de excusas, todo tipo de herejías, todo tipo de barbaridades, que si él no murió, que si él se desmayó, que si María Magdalena se equivocó de tumba, que si los discípulos robaron el cuerpo, que si se equivocó de no sé qué, que si no tenía cuerpo, que si no tenía espíritu, una detrás de otra. Pero sin embargo Dios, en el anhelo y en el deseo de buscar al hombre, hoy en día sigue tocando y llamando a la puerta de los corazones. ¿Para qué? Para tener comunión, para tener relación contigo y tú con Él. Y de esa manera poder descubrir el propósito de tu existencia. Y no pasar por esta vida sin saber qué hago, a qué me dedico, a dónde voy. Sino que sepas en todo momento por qué el Señor permitió que tú nacieras y que tú existieras y que tú estuvieras en este planeta un periodo muy corto de tiempo, muy corto, porque la vida es algo tremendamente efímero, algo tremendamente corto, que pasa así y cuando te das cuenta, ¡fum!, se te fueron tus 80, tus 90 años. Pero el objetivo no es vivir en esta tierra por la eternidad, sino prepararnos para retornar al Creador y tener este tiempo como una especie de escuela de preparación para lo que realmente es la vida verdadera, que es la vida eterna en la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces el diablo ha intentado por todos los medios habidos y por haber cegar, que la ignorancia sea la tónica habitual del ser humano, que no lea la Biblia, que no se acerque a Dios, que se acerque a otras cosas, que tenga todo tipo de experiencias y de sensaciones, menos la búsqueda sincera y genuina de buscar a Dios. Pero vemos en la palabra de Dios que el hombre sigue y sigue y sigue y sigue rebelándose contra el Creador, pero todos aquellos que le reconocieron les dio el derecho de tener un título que solamente llegó a tener un pueblo en la tierra, y es la de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya Dios no podía hacer nada más. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más adelante en los apuntes que les he dado, porque hay una expresión que se usa que se ha malinterpretado hasta el punto de decir, y te dicen, no, es que la Biblia lo dice, que Jesucristo, escuchen bien porque esto es muy sutil y ustedes tienen que tenerlo muy claro, que como Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios lo sabe todo de antemano antes de que ocurra, ¿sí o no? Dios es omnisciente, todo lo sabe, nada le sorprende. Ya Dios había creado en un principio, antes de la creación del universo,
a Jesucristo, y lo tenía como preparado, lo tenía como reservado, para que cuando el hombre pecara, como nada podía redimir al hombre del pecado, sino solamente a través de la sangre incontaminada y limpia y pura del Señor, pues ya Él lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para que muriera por nosotros. ¿No se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente que cree eso? Que Jesucristo es el Salvador, que murió por nosotros, que resucitó en una cruz, que Él ascendió a la diestra de Dios Padre, que volverá, que reinará, todo eso, pero con algo muy sutil, y es que dicen que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es un ser creado. Eso significa, como una vez un señor vino aquí y lo tuve que expulsar de la iglesia, porque eso es una auténtica herejía, que si Dios creó a un arcángel que luego se rebeló contra el Señor, y que conocemos hoy en día con el nombre de Satanás, que en un principio no era Satanás, sino Luzbel, ¿verdad? Ese lucero, significa que si Dios lo creó a él y creó también a Jesús, hay un parentesco, porque son hijos del mismo Padre, tanto uno como otro, y ahí no le permití que siguiera adelante, sino dije, no, lamento mucho, si usted cree en eso, si usted cree que estos dos son hermanos, esto se acabó. Hasta ahí no le permitimos, y lo tuvimos que decir que se fuera. Pero él estaba totalmente convencido que así como Adán y Eva tuvieron un hijo bueno y un hijo malo, uno llamado Caín y otro llamado Abel, Dios también tuvo un hijo bueno llamado Jesucristo y tuvo un hijo malo llamado Satanás. Fíjate tú las barbaridades a las que llega la gente, ¿no? ¿Y de dónde sacaba eso? Del versículo 15, donde dice que él fue el primogénito de la creación. Amigo. Pero fijaros qué interesante, porque un poquito más abajo, en el versículo 18, vuelve a aparecer la palabra primogénito. Versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, ¿el qué? ¿Primogénito de qué? De entre los muertos. Mira, mi pregunta es, ¿Jesucristo fue realmente la primera persona en la historia que resucitó? ¿Sí o no? ¿Sí? No sé, ustedes sabrán, yo estoy preguntándole a ustedes. ¿La primera persona que resucitó fue Lázaro? ¿Sí? Bueno. No sé, ustedes sabrán. No, porque yo he leído el Antiguo Testamento y he visto que, por ejemplo, Elías resucitó a una persona en el Antiguo Testamento. Entonces hay gente que resucitó antes de Lázaro, y antes de la viuda de Naín, y antes de aquella chica a la cual el Señor le dijo, Talita Cumi, a niña, a ti te digo, levántate y anda. Luego, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay personas que resucitaron antes de Jesucristo. ¿Por qué dice que Él es el primogénito de entre los muertos? No es el primogénito de entre los muertos en el sentido de que Él no fue el primero en resucitar. Luego, si la palabra primogénito entre los muertos no significa, y esto quiero que lo dejemos bien claro, si la palabra primogénito entre los muertos no significa que Él fue el primero en resucitar, si volvemos al versículo 15, la palabra primogénito de toda la creación tampoco puede significar que Él fue el primero en ser creado. ¿Sí o no? Miren, cuando uno interpreta la Biblia, y aquí dimos en su época una clase de hermenéutica, hace mucho tiempo que se grabó y no se pueden imaginar hasta el día de hoy, cada día prácticamente, recibimos correos en la iglesia de gente de todo el mundo que han visto ese curso de hermenéutica que yo en mi vida me pensé que iba a ser tan seguido y de tanta utilidad para tanta y tanta gente. Se llama así, curso de hermenéutica. Lo tienen ahí ustedes en YouTube, en la Biblia, que lo grabamos aquí. Una de las reglas de la hermenéutica es una ciencia que se enseña en las escuelas bíblicas, en los seminarios, para ayudarte a interpretar correctamente los textos bíblicos. Si usted no puede interpretar la Biblia a su manera, usted no puede interpretar la Biblia de un punto de vista únicamente judío, únicamente evangélico, únicamente católico, ateo, no. Usted tiene que interpretar la Biblia según unos parámetros, según unos principios generales e universales, para que usted no saque conclusiones equivocadas.
Por ejemplo, cuando estudiamos, y no me voy del tema, pero quiero dejar bien claro esto, porque hay gente aquí que está empezando a venir a la iglesia, y hay gente aquí que lleva años en la iglesia, y a todos ustedes tienen que tener bien claro que todos leemos la misma Biblia, pero lógicamente una persona que está empezando a leer la Biblia por primera vez en su vida, no tiene a lo mejor el conocimiento, la base que tiene una persona que lleva toda la vida leyendo la palabra de Dios, que ha oído un montón de estudios, que ha hecho cursos, etcétera, etcétera. Tiene unas bases, ¿verdad?, para interpretar la Biblia completamente diferente. ¿Sí o no? Cuando usted empieza a leer la Biblia, pues si la empieza a leer por el Apocalipsis, usted no se va a enterar de nada. Pero si usted ha hecho cursos, usted ha escuchado lo que es el Apocalipsis, lo que significan los caballos, los colores, los números, cuando usted lo lea, usted va a disfrutar de la lectura de ese bendito libro. Pero si usted no sabe, usted no se va a enterar de nada. Es decir, pero es que yo no entiendo la Biblia. Por eso hay gente que a veces dice, mira, yo he leído la Biblia y yo no la entiendo. Hombre, claro, si llevamos a un niño el primer día a la escuela y le van a enseñar a multiplicar y a dividir, el niño probablemente no va a querer ir más, porque se va a aburrir. Pero el niño aprende jugando. El niño aprende disfrutando con los colores, con el trencito, con las canciones, y así va aprendiendo, ¿verdad?, de una forma sencilla y progresiva y gradual. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que hay expresiones que no se pueden interpretar literalmente. Una de ellas es la que estamos viendo. Jesucristo es, porque Él está diciendo, Jesucristo es esto, Jesucristo es esto, Jesucristo es esto y esto. Y una de las cosas que Pablo dice que es Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Pero ya les acabo de mostrar que Él no fue la primera persona en la vida, en la historia, que resucitó. Por lo tanto, no puede significar el primogénito de entre los muertos, no puede traducirse como, Él fue el primero que resucitó. No, Jesucristo no fue el primero en resucitar. Mira, Lázaro, no resucitó Jesucristo a Lázaro. Si Cristo resucitó a Lázaro, ya Cristo no fue el primero en resucitar, sería en todo caso Lázaro. Bien, por la misma regla de tres, si usted empieza a interpretar unos textos, y usted se encuentra la misma expresión, pero versículos antes, como por ejemplo en el versículo 15, dice primogénito de la creación. Bueno, pues primogénito de la creación significa que Él fue el primer ser creado. No lo puede traducir así. Vamos a leer según este comentario, según los apuntes que ustedes tienen ahí, qué puede significar esta expresión y después la vamos a clarificar. Estamos casi al final de la página 2, página 766. Donde pone lo que Jesucristo es en sí mismo, ¿lo veis? Aquí abajo. En este pasaje, Pablo dice dos cosas importantes acerca de Jesús. Ambas en respuesta a aquella gente de los gnósticos de aquella época. Los gnósticos habían dicho que Jesús no era más que uno entre muchos intermediarios y que por muy glorioso que fuera, era solo una revelación parcial de Dios. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Usa aquí una palabra y una figura que despertaría toda clase de memorias en las mentes de los primeros lectores. La palabra eikon en griego e imagen en su traducción correcta. Ahora bien, como señala este autor, una imagen puede ser dos cosas que se confunden entre sí. Puede ser una representación, pero una representación, si es lo bastante perfecta, puede ser también una manifestación. Cuando Pablo usa estas palabras, establece que Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Para comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Yo le digo a la gente, ¿usted quiere conocer a Dios? ¿Quiere saber cómo piensa, cómo siente, cómo es Dios? Tienes que conocer a Jesús. A Dios llegamos a través de Cristo. Si usted no conoce a Cristo, es imposible que usted conozca a Dios. Porque Dios se manifestó, Dios se reveló a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1 que dice, Dios habló a lo largo de la historia a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras. Pero en los postreros días ha hablado a través de Cristo. Si usted conoce a Cristo, usted no va a tener ninguna duda de cómo es Dios. Cuando usted conoce a Cristo, escuche bien lo que le digo, cuando usted conoce el corazón del Señor, cómo es el Señor,
Usted no va a tener que estar todo el santo día preguntando, ¿esto es bueno, esto es malo, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, puedo ir, no puedo ir, lo digo, no lo digo, lo miro, no lo miro. Cuando usted conoce al Señor, usted sabe perfectamente lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Usted no va a tener que tener un perro policía todos los días a su alrededor para decirle, no, eso no se hace, no, eso no se dice, no, eso no se toca, no vayas para acá, no vayas para allá. Eso al principio está bien, pero llega un momento en el que tú ya conoces tanto al Señor, que tú ya sabes hasta lo que le gusta al Señor. ¿Quiénes son las personas que necesitan todo el día una sombra? ¿Quiénes son las personas que necesitan todo el día una persona que le diga, no, eso está mal? Las personas que no conocen a Dios. Cuando tú conoces al Señor, ya no hace falta que estén todo el santo día detrás tuyo, porque tú ya sabes, porque el Señor que mora en ti da testimonio a tu espíritu de lo que está bien y de lo que está mal. Los que están empezando y los que llevamos ya tiempo en las cosas del Señor, podemos decir por experiencia que hay momentos, desde que hemos comenzado a conocer o a interesarnos en conocer al Señor, hay momentos en los que sin nadie decirnos nada, cosas que habíamos hecho durante toda la vida, ahora resulta que las vas a hacer y tú dices, no sé, me siento raro, ya no me gusta. Cosas que antes te volvían loco, ahora dices, ya no tienen para mí ningún atractivo. ¿No te ha pasado eso? Dime la verdad. Amigo, porque el espíritu que tienes dentro de ti tira hacia las cosas del Señor y hay como como una alarma que te dice, eso no está bien. Nadie lo sabe, nadie te ha visto, pero el Señor que mora en ti ya comienza a hablarte. Si tú esa voz la cultivas, no la apagas, no la ignoras, sino si tú esa voz, esa sensación, por decirlo así, tú le prestas atención cada día, tú vas a ser más sensible a lo que tienes que ser y nada sensible a lo que no tienes que ser sensible. ¿Cuál es el problema del ser humano en reglas generales? Que a veces somos tremendamente sensibles en cosas que nos tenían que dar lo mismo. Y a lo que deberíamos de ser verdaderamente sensibles, no lo somos. Yo creo que uno de los peores pecados que podemos cometer los creyentes, los que ya hemos conocido al Señor, es perder la sensibilidad espiritual. Porque cuando uno pierde la sensibilidad espiritual, un término que aparece en la Biblia es que llegamos a cauterizar la conciencia. Si ya pecas y no te sientes mal. Y eso es terrible. Eso es terrible. El temor de Dios, el respeto a Dios, dice la Biblia que es el principio de la sabiduría. Cuando tú comienzas a darte cuenta de que ese pecado, que para ti no era pecado, para ti era normal, porque lo has hecho toda la vida, pero ahora dice, oye, ¿y yo por qué ahora, cuando voy a fumarme un porro, o cuando voy a ver una película pornográfica, o cuando voy a mentir, o cuando voy a robar, o cuando voy a no sé qué, o no sé cuánto, ¿por qué yo ahora me siento mal y antes no me sentía mal? Porque estás cambiando. Por eso, porque estás cambiando. ¿Y quién es el que te está cambiando? El que vive dentro de ti. Por eso dice, no entristezcas, no apagues al Espíritu Santo que mora en ti. Porque yo te digo por experiencia que se puede apagar la voz del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Si hoy el Señor te habla, no cierres tu corazón, porque a lo mejor ya mañana te vuelve a hablar y ya no te enteras. La sensibilidad es algo que no podemos perder. Esa es una de las señales de que una persona se ha apartado del Señor, de que no está bien con Dios, que ha perdido la sensibilidad espiritual. ¿Vale? Sigo leyendo. El Antiguo Testamento, versículo donde pone la A, y la literatura intertestamentaria, si lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen mucho que decir acerca de lo que es la sabiduría. Bueno, vamos a leer un poquito más adelante porque yo lo que quería que ustedes vieran acerca de lo que significa verdaderamente aquí. Perdón, vamos a la página 767. Vamos a esa página, por favor. Lo que Jesucristo es para la creación. Él es el primogénito de toda creación. Debemos procurar darle el verdadero sentido a esta frase. Como aparece en la Reina Valera, podría querer decir que el Hijo fue la primera persona que fue creada. No. Usted sabe lo que a mí me atormentaba cuando yo comencé a venir a la iglesia.
la pregunta que a mí me volvía loco. Ya gracias al Señor eso ya ha pasado a la historia, pero yo era una cosa que era algo como una obsesión, era algo que me volvía loco. ¿De dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? Yo daba para atrás, marcha atrás, ¿no? Iba para atrás, iba Jacob, Abraham, Noé, Adán, iba para atrás. Decía, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? Claro, más loco me volvía si yo decía, bueno, lo creó fulano de tal. Otra vez volvemos al lío. Y a fulano de tal, ¿quién lo creó? Era algo increíble. ¿Quién te puede explicar? Yo no soy capaz de hacerlo. ¿Quién te puede explicar que a Dios no lo ha creado nadie? Que Dios siempre ha existido y siempre existirá. ¿Quién te puede explicar eso? Yo no. ¿Sabes cómo se acepta eso? Por fe. Señor, yo no sé todas las respuestas, pero yo solamente sé una cosa, que tú existes y tú eres mi Dios. ¿Quién le puede a usted explicar el concepto que los cristianos llaman Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién le puede a usted explicar eso? Que si el huevo, que si el agua, que si la metes en la nevera se hace un cubito de hielo, que si la pones al fuego se evapora y si la bebes es líquida. Sí, son tres elementos. ¿Quién le puede a usted realmente explicar todo eso? Por eso Dios nos ha dado un regalo maravilloso. Yo sé que hay gente que este regalo no lo tienen. Y por eso yo le agradezco a Dios que a muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha dado ese regalo. ¿Saben cuál es? La fe. Hay gente que tiene fe en el curandero y creen con todo su corazón que ese sinvergüenza, que te pide dinero, que se inventa respuesta, que se inventa que tu marido tal, que tu hijo no sé qué, que siempre dicen lo mismo. Hay gente que tiene una fe ciega en eso y hasta pagan dinero. Nosotros no tenemos necesidad de ir por esos derroteros ni por esos caminos, porque estamos totalmente convencidos de que Dios es un Dios que existe y es un Dios verdadero. Yo sé que Jesucristo siempre ha existido. Claro, en nuestra mente humana todo tiene un principio, todo, absolutamente todo. Y aparentemente todo tiene un final, pero en Dios, en Jesucristo, en su Espíritu no hay ni principio ni fin. Siempre han existido. Es más, Pablo dice que todo lo que existe fue creado por Él, para Él y por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro, el mundo se puede reír, el mundo puede cuestionarse. Pero bueno, hermano, que digan lo que quieran. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que el Señor no fue creado, sino que el título primogénito de la creación, como vamos a ver ahora, esto es lo que significa. Ahí lo tenemos, al final de la página. El primogénito de toda creación. Perdón, estamos aquí. Debemos procurar darle el verdadero sentido. Como aparece en la Reina Valera, podría creer o querer decir que el Hijo fue la primera persona que fue creada, pero en el pensamiento hebreo y griego, la palabra primogénito, que está ahí entre paréntesis, no tiene más que un sentido temporal muy indirecto. Hay que notar dos cosas. Primogénito es muy corrientemente un título de honor. Israel, por ejemplo, en Éxodo 4:22, como nación se le llama el primogénito, el Hijo de Dios. Lo que quiere decir es que la nación de Israel es el Hijo de Dios más favorecido. Segundo, debemos notar que primogénito es el título del Mesías. Ahí pueden leerlo en casa, Salmo 89:27. Según lo interpretan los mismos judíos, la promesa en relación con el Mesías. Es decir, la palabra primogénito es un título. La palabra primogénito en la figura de Cristo no significa que Él fue lo primero que Dios el Padre creó, lo primero que Dios el Padre hizo, sino es un título de honor, de reconocimiento, como diciendo que antes de Él no ha habido nada y después de Él no habrá absolutamente nada. Esto hay que estudiarlo con tranquilidad, en profundidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted tiene, no sé, la oportunidad o ha tenido la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová, ellos dicen que creen en Jesucristo, pero como un ser que fue creado, no como un ser eterno, no como Dios, no como dice la Escritura, Emmanuel, Dios con nosotros, sino como un ser, ya digo, que fue creado, como fue creado los ángeles, como fue creado el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Si saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente, dígame algo acerca de Jesucristo, muy poca gente tiene claro que Jesucristo, como ser humano,
tuvo un principio, ¿sí o no? Él nació, él estuvo 9 meses en el vientre de su madre, María, claro, porque él decidió nacer, él decidió venir a este mundo. ¿Y cómo nace un ser humano? Pues a través de una mujer, no hay otra forma, no hay otra manera. Y él decidió venir a este mundo como ser humano. Si hubiera decidido venir como Dios, no hubiera tenido necesidad de nacer como nacen los seres humanos, pero no decidió venir como Dios, decidió venir como hombre y se limitó, ¿verdad?, a las leyes que rigen a todos los seres humanos. Jesucristo tuvo que aprender a caminar como niño, tuvo que aprender a leer y a escribir, ¿sí? Tuvo que someterse a sus padres, dice la Biblia que él se sometió a sus padres y les obedecía. Y como ser humano vivió una vida totalmente normal. Fíjense qué normal era el Señor, que en el jardín de Getsemaní, cuando uno de sus discípulos decide traicionarlo, decide venderlo, si hubiera sido un ser tremendamente llamativo, con una aureola, con una luz especial, no hubiera sido necesario que Judas, a los que venían a prenderle, les dio una señal. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue la clave que indicó a los que venían a prender al Señor que ese era el Señor? ¿Cuál fue? El beso, el famoso beso de Judas, ¿no? Podía haber dicho, mira, el más alto, el más guapetón, aquel que tiene una luz blanca que le sigue a todas partes, aquel que está siempre rodeado de ángeles, aquel que levita y no toca con los pies el suelo, sino que va así, como volando, ¿no? No, era tan normal, que hasta Judas tuvo que decir, tengo que darle un beso, porque pasa desapercibido delante de todas las personas. Porque el atractivo realmente del Señor no era el aspecto físico, sino era la esencia de lo que Él era y de lo que Él verdaderamente había venido a hacer a este mundo. Y nosotros tenemos que profundizar en nuestro conocimiento del Señor. Por eso animo a los que están empezando que lean los evangelios. Tenemos 4. ¿Cómo se llaman? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí ustedes van a encontrar cómo hablaba, cómo reaccionaba cuando lo criticaban, cómo pensaba, cómo se movía en medio de sus enemigos, cómo trataba a los niños, a las mujeres, cómo trataba a sus discípulos, cómo era intolerante frente al pecado, pero tremendamente misericordioso y compasivo ante gente que había caído, pero que les daba la oportunidad de rehacer su vida. Y ahí en los evangelios encuentras a Cristo como ser humano, pero también como un Dios perfecto, humanado, limitado entre nosotros, pero que nos amó tanto que se dejó matar. Ahora, el concepto tal vez más profundo de lo que Él es, el concepto más maravilloso de todos los que rodean a Dios, podemos decir que Dios es santo, ¿sí? Podemos decir que Dios es justo, podemos decir que Dios es bueno, en fin, podemos decir un montón de cosas, ¿sí o no? Pero el concepto del amor de Dios, ¿tú lo entiendes? Es impresionante, ¿no? Porque generalmente los seres humanos tenemos la tendencia, me imagino que ustedes también, de seleccionar, ¿no? Cuando tú dices, bueno, hay ¿cuántos? 100. Como que dentro de esos 100 hay un pequeño grupo más cercano a ti y los otros sí están ahí, pero ¿qué te parece? Sin embargo, el Señor no tiene favoritos. Eso ya es una cosa que nos llama la atención. Dios no tiene favoritos. Dios no dice, este sí y este no, este me gusta y este no me gusta. Es un Dios que ama al pecador, ¿sí o no? Ama al pecador, pero no ama, aborrece el pecado que cometen los pecadores. O sea, son dos cosas distintas. Él ama a todo el mundo por igual. Y son cosas que no nos caben en la cabeza. Porque ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de este chico que huyó al extranjero, que mató a 2 jóvenes en la península, ¿no? Imagínate que ese chico viene a España, lo condenan y tiene que cumplir 15, 20, 30 años, en fin, lo que le toque. Imagínate que mañana va a esa cárcel un pastor, un hermano, una hermana, le habla del Señor. El chico reconoce la barbaridad que ha hecho, se arrepiente, pide perdón al Señor. Mi pregunta es, ¿Dios perdonaría a esta persona? ¿Sí o no?
Delante de los hombres es un asesino. Tiene que estar ahí hasta que se pudra, ¿no? Hasta que cumpla la condena. Pero si esa persona le pide perdón a Dios, esa persona nos la vamos a encontrar el día de mañana en el cielo, en la presencia del Señor. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Nadie. Pero así es el corazón de Dios. Es una cosa increíble. El peor asesino, lo peor de la humanidad, si se arrepiente y verdaderamente quiere cambiar, Dios lo perdona, Dios le da otra oportunidad, y aunque delante de los hombres nunca lo van a perdonar y será toda la vida el fulano, el asesino, el criminal o lo que sea, delante de Dios puede llegar a tener el título de hijo o de hija de Dios. De hecho, ha habido casos en la historia de personas, en Estados Unidos, en algunos lugares existe la pena de muerte, personas que estaban condenados a muerte por la justicia de los hombres, pero sin embargo se arrepintieron y le pidieron perdón al Señor, y como le dijo aquel ladrón en la cruz, condenado a muerte por el Imperio Romano, porque se lo merecía. De hecho, él dijo, nosotros padecemos justamente, yo no me quejo, si yo me merezco esto y peor, pero yo te pido que a pesar de lo malo y de lo ruin que he sido, que tú te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor podía haber dicho, pues hijo, lo siento mucho, yo no te puedo perdonar porque tú has sido esto y esto. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso, amigo. El concepto del amor de Dios es lo que más me impacta de nuestro Dios. Porque si Él es el primogénito de la creación, la imagen de Dios, el camino, la verdad y la vida, todo eso está muy bonito. Pero a mí lo que me cautivó y lo que me transformó la vida fue entender que Dios a mí me había amado de tal manera que fue capaz de mandar a su Hijo para que lo mataran en una cruz, simplemente por amor. ¿Qué te parece? Así que el apóstol Pablo intenta taparle la boca a los gnósticos de la época. A lo largo de su ministerio tuvo muchas luchas con los religiosos, con los fanáticos, con los que metían o intentaban meter falsas doctrinas en las congregaciones. Pero lo que nos tiene que quedar bien claro en esta tarde a todos y a cada uno de los que estamos aquí es que Dios a nosotros nos ama tal y como somos. Aunque nunca cambiáramos, ¿sí o no? Aunque nunca cambiáramos, aunque nos muriéramos así como somos hoy, el Señor en este momento a cada uno de nosotros nos ama. Y cada vez que le pedimos perdón al Señor de corazón y de verdad, el Señor siempre perdona. Hace unos días estaba en televisión y como una novedad, como una cosa, como que hubieran bajado extraterrestres del planeta X y vinieran a este mundo y dijeran, oye, que han venido unos extraterrestres, como una cosa del otro mundo. Daban la noticia en todos los medios de comunicación de las últimas declaraciones del Papa. Que si una mujer que abortó, ¿no dijo más o menos así? Verdaderamente de todo corazón pide perdón a Dios, que hay que perdonarla, y lo contaron. Y yo digo, pero mira, si eso lo sé yo hace 30 y pico de años cuando me convertí a Cristo. Sinceramente, a lo mejor para usted, señora, o para usted, caballero, será una cosa de decir, oye, que cómo estamos cambiando, qué cosa tan tremenda. Pero miren, ¿sabes qué? Es que yo conozco al Señor, no me hace falta que don Francisco diga semejante cosa, porque ya mi Dios en su palabra me ha dicho que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Da igual si ha abortado, da igual si ha asesinado, da igual si ha matado con ganas o sin ganas, queriendo o sin querer, me da igual. En la palabra de Dios encontramos que si hubiéramos pecado, primero de Juan capítulo 1 dice, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, a mí no me causa ninguna sorpresa diciendo, ¡ay, qué maravilla! Pero si la maravilla hace 2000 años ya la dijo Él. Ya hace 2000 años el Señor Jesucristo murió en la cruz para demostrarle a toda la raza humana que no importa lo lejos que nos hayamos separado de los caminos del Señor, no importa, mira, lo bajo que hayamos caído, las barbaridades que hayamos hecho, si le pedimos perdón al Señor, Dios siempre perdona y otra cosa más, y olvida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor a nosotros no nos dio la capacidad de olvidar las cosas malas que nos hacen. Una cosa es que no nos domine,
Una cosa es que no me quite el sueño. Una cosa es que no esté ahí continuamente amargándome la existencia. Y otra cosa es que yo olvide. Si usted me pega ahora a mí una patada y usted me pide perdón y yo te perdono, oye, yo te perdono, pero yo no puedo olvidar que tú me pegaste una patada. Y además, si se me quedó un moretón y si me tuvieron que escayolar, pues menos todavía. Pero hay una característica tremenda, que un Dios todopoderoso diga y declare categóricamente, y Él no miente, que cuando Él perdona, Él olvida al mismo tiempo. Como diciendo, yo nunca te voy a echar en cara, nunca te voy a reprochar lo que me hiciste o me dejaste de hacer, lo que dijiste o dejaste de decir. Solamente hay un ser en todo el universo que es capaz de amarnos y de soportarnos como Él, y Él se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así que conociendo al Señor, te vas a terminar enamorando de Dios. Y quiero terminar diciendo algo. Léanse todos estos apuntes porque son muchos y hay que leerlos con detenimiento y estudiarlos, pero déjeme que le diga solamente una cosa, y lo he dicho en varias ocasiones, que el Señor, que nosotros nos hayamos enamorado del Señor, ¿no es lógico? ¿Sí o no? Imagínate que llega una persona esta noche a tu casa, tú no lo conoces de nada, y te dice, ¿me podrías poner en un papel todo lo que tú debes? Sí, póngame todo lo que usted debe. Pues mira, debo el coche, debo 5 letras del coche, ¿no? Alguno, ¿no? Debo la hipoteca de la casa, me quedan no sé cuántos años por pagar la hipoteca. ¿Qué más? Pues hombre, no sé, debo... Bueno, muy bien, pónmelo todo en una lista. ¿Cuánto suma esto? Lo que sea, toma, ahí tiene usted el dinero. Y así, en cuestión de segundos, ya no debes nada al banco ni a nadie. ¿Te gustaría? ¿Sí o no? Algunos son muy espirituales y dicen, no, hermano, yo oro al Señor. Vale, muy bien. Entonces usted no es espiritual, usted es bobo. ¿Estás enfermo? ¿Te duele algo? Y llega esta persona y te dice, ¿dónde te duele? Pues mira, tengo un dolor aquí. Te pone la mano encima, ora por ti y nunca más te vuelve a doler eso. Oye, ¿tú no le tomarías aprecio a esa persona? Lógico. Cuando tienes un problema no lo buscarías a él o a ella porque te ha ayudado tanto que, oye, mira, ¿me podrías venir un momentito que te quiero hablar contigo? Me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Quién no se puede encariñar? ¿Quién no puede apreciar, respetar? No digo enamorarse, pero respetar a una persona así, cualquiera. Bueno, pues en cierto sentido, eso es lo que el Señor hace continuamente con nosotros. Nos sana, nos fortalece, nos levanta cuando caemos, nos anima. A veces permite, fíjate lo bueno que es y lo sabio que es, que cuando ve que nos estamos un poquito medio apagando, quedando atontados, permite ahí una pequeña prueba, una pequeña cosita, ¿no? Y, ay, tal, ay, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, sí, dime, aquí estoy contigo. Fíjate lo bueno que es, que podría decir, bueno, ya no quieres orar, pues nada, no ores. Pero Él dice, le voy a poner una piedrita en el zapato, para que le haga una llaguita. Ay, Señor, mira que me salió una llaguita, sí, dime qué quieres que haga. Señor, que me sana, ahí está, pum, la sanidad. ¿Quién no se enamora de un Dios así? ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. Pero lo que yo quiero preguntarles ahora, ¿qué vio Él en nosotros para enamorarse de nosotros? Porque ¿cómo no me voy a enamorar de un Dios que tiene estas y más características, cualquiera? Pero ¿qué vio el Señor en ti y en mí? Cuando a veces una persona que te ama y te dice, qué ruinito que eres, ¿no te han dicho nunca eso? Qué malo que eres. Cuando quieres ser malo, eres malo, Cuando quieres ser buena, mira que eres agradable, Pero el Señor, a pesar de nuestras debilidades y defectos, Él nos ama. Hermanos, amemos también nosotros al Señor. Y sirvámosles con alegría, sirvámosles de todo corazón, porque es un privilegio el ser llamados hijos de Dios. Y quiero terminar pidiéndoles que hagan una reflexión. Imagínense que en esta noche supiéramos, es una hipótesis, no es real, pero imagínense que supiéramos que en este momento en la Plaza de España, allá abajo en pleno corazón de Santa Cruz, hay 8 o 10 mil personas sin hogar, sin agua potable, sin comida, sin nada, y que hay cientos y cientos de niños
Pues como los niños que tenemos aquí en la iglesia, que a veces entran, salen, el otro que canta, el otro que toca los palitos, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que está pasando en este momento en Europa, donde hay miles y miles, millones de personas huyendo de países que están totalmente destrozados. Y yo me preguntaba hoy, digo, Señor, si nosotros al salir del culto en esta noche, sabiendo esa situación, no se nos ablanda el corazón, entonces que nosotros nos hemos convertido sin darnos cuenta en creyentes tremendamente teóricos. Me contaba Priscila ayer que miles de familias en una pequeña isla llamada Islandia se han ofrecido a las autoridades del país, al gobierno de dicho país, para dar acogida en su casa a personas que no tienen nada, que han huido con lo opuesto y que no tienen nada. Yo me preguntaba, ¿será que lo que llamamos el estado del bienestar, no lo llaman así a cómo se vive en Europa, el estado del bienestar? ¿No será que el hecho de que nadie nos haya perseguido nunca, porque a nosotros no nos ha perseguido nunca nadie? A ningún hermano nuestro lo han torturado en una cárcel, lo han crucificado, lo han decapitado. A nadie. Lo más que nos han dicho es un insulto, lo que sea, ¿eh? ¿No será que todo eso, sin darnos cuenta, se nos ha vuelto en nuestra contra? Y nos hemos hecho tremendamente cómodos e insensibles ante el dolor ajeno. Pues están en Hungría, hermano, están allí en Hungría, están en Grecia, están tan lejos. Pero yo pregunto, ¿seríamos capaces, y me pregunto yo también estoy metido en el ajo, ¿seríamos capaces nosotros de decir, pero por qué tienen que estar ahí un montón de familias pasando frío y hambre, cuando nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿La luz para qué es? Dice el Señor, no es para ponerla debajo de la mesa, es para ponerla encima y que todos sean alumbrados con la luz del Evangelio, con la luz de los cristianos. ¿Seríamos capaces nosotros de decir, vénganse a vivir a nuestra casa? Tengo 3 habitaciones, nada más duermo en una, ¿para qué quiero 2 habitaciones vacías? ¿Seríamos capaces de traer una familia a nuestra casa? Si no somos capaces de reaccionar ante momentos de urgencia, nuestro cristianismo es simplemente una teoría. Es simplemente una teoría. Yo sé que no es nuestra realidad social. No tenemos ahí a miles y a miles de personas acampadas, pasando frío, pasando hambre, sin saber a dónde van. Pero ¿y si fuera? ¿Y si esa fuera nuestra realidad? ¿Seríamos capaces de dar la bienvenida, la acogida, para que se quedaran un montón de gente durmiendo aquí en la iglesia o en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz? ¿Seríamos capaces? ¿Seríamos capaces de llevarnos a un matrimonio, con hijos o sin hijos, a vivir a nuestra casa y demostrarles el amor cristiano, pero no con palabras y con canciones, sino con hechos? Y en verdad, ¿seríamos capaces? Yo me preguntaba todo eso en estos días, porque dicen que desde la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe humanitaria más terrible es esta que se está viviendo hoy en día, donde miles y miles, y Dios está poniendo a prueba, y yo lo siento así, Dios está poniendo a prueba el cristianismo de Europa. Yo creo que Europa entró en una decadencia espiritual, pero el Señor le está dando a Europa la posibilidad de volver a ser avivada, pero no tanto por la predicación teórica del Evangelio, sino por la predicación y el ejemplo práctico del Evangelio. Yo creo que esta es una oportunidad para que Europa se levante de las cenizas. Yo creo que esta es una